Bueno, buenas noches. Una de las cosas que creo que desde la pandemia se puso en crisis fue el tema de la autoridad científica, digamos, para ponerlo en esas palabras. Y entonces todo el tiempo estamos como tratando de ver, bueno, a quién escuchar, cuáles son las voces para que nos expliquen un poco lo que pasa con el tema en este caso con el tema médico, con el tema sanitario. Y, y durante la pandemia nos costó encontrar voces que clarifiquen un poco. Eh, una de las voces que encontramos, sobre todo en el último tiempo, por lo menos en mi caso, o sea, no me acuerdo cuándo es que Sebastián Dambrauskaus entra en el radar nuestro de padres organizados, pero calculo que debe haber sido desde 2021 en adelante, un poquito antes, a mitad de 2021. Y en ese sentido está bueno este, presentarlo y darle la voz y agradecerle que está acá, porque la verdad que encontrar pediatras, médicos que puedan hablar, lo decíamos el otro día, hace 15 días, es muy complicado. Y bueno, y a veces nos tenemos que cruzar al otro lado del charco y, y tener el privilegio de que nos acompañe hoy. La vez pasada, justamente, hablábamos del tema de salud integral. Estaba la licenciada Abadi, Bárbara Abadi, estaba Lucía Gato de Lomas de Zamora y estaba Sole Palacios. Y una de las cosas que hablábamos era el tema de la confianza de los chicos. Y estaba, creo que está, bueno, de hecho lo hacíamos en ese momento, hacíamos como un hincapié en eso que estaba totalmente relacionado al miedo que tenían, perdón, no totalmente relacionado, pero estaba a veces muy relacionado con el miedo que tenían los padres. Y entonces, una de las cosas que creo que tratamos de hacer de personalizados desde octubre de 2020 fue tratar de dinamitar el miedo. Y ese miedo se dinamita con información. Entonces, por eso estamos acá. Acá hay, bueno, los medios o incluso el ministro en Provincia de Buenos Aires habla de la cuarta ola, de volver a ponerse el barbijo, y bueno, un montón de cosas que ya lo vienen viendo, no hace falta que lo digamos. Eh, pero bueno, es todo este preámbulo para darle la bienvenida a Sebastián Dambrauskas. Buenas noches, doctor, ¿cómo anda? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Díganme Sebastián nomás. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Se me escucha bien ahí? Se te escucha bárbaro. ¿Paró un poco esta psicosis o este miedo, a veces infundado o sin fundamento, justamente, del otro lado del charco también está pasando, digamos? Del otro lado. Bueno, la situación en Uruguay la podría pintar como una situación, em, como creo que un poco vivimos en todos lados. Una cosa es lo que se ve en Twitter y en los medios, y otra cosa es lo que sucede cuando uno abre la puerta y sale a la calle. Cuando, que es la vida real en realidad. Este, yo podría decir que la vida social y en particular la infantil es lo que nosotros recordábamos como normal. O sea, hoy en día en Uruguay las actividades sociales no tienen restricciones. Mm, para el foco de las escuelas, en definitiva, que es lo que más ha preocupado a, bueno, a todos este tipo de colectivos, que además paso a felicitarlos, son este tipo de grupos de padres, de, surgida a través de la crisis, por lo menos en Uruguay fue así, ¿no? Salieron a defender las cosas que por momentos nadie defendía, en momentos de crisis. Es una de las cosas lindas de la pandemia, que se organizaron grupos de padres, de familias, para llevar adelante algunas iniciativas también de concientización. En Uruguay, hoy podría decir que estamos viviendo una vida bastante parecida a lo que era el 2019, si no igual.
con todos los coletazos de la crisis. Una pandemia no es una crisis solamente sanitaria, ni mucho menos, sino que sí estamos viviendo una crisis de alguna manera social, económica, ni que hablar. Así que los coletazos, digamos, de COVID, pandemia, hoy sí se sienten cada vez más. Estamos viendo o empezando a ver coletazos de lo que fueron las restricciones sociales, ni que hablar de los niños, y habrá que hacer ahí haciendo caso o haciendo una desviación profesional, diagnóstico, digamos, de cuál es la situación infantil después de la pandemia. Por lo que veo y los escucho y a muchos colegas en esto que se llama cuarta ola, nosotros, aunque nuestra idiosincrasia y nuestras sociedades son primas hermanas, tienen diferencias, creo que tanto en Uruguay no se vivió en el correr de la pandemia desde ya del 2020 una situación de tanto agrietamiento como quizás vivieron ustedes, de tanta radicalización, producto también de que las situaciones son algo distintas también políticas, sociales, etc. Es muy difícil disecar y tratar de separar lo que es COVID de lo no COVID y cada vez más, ¿no? Cuando yo veo este tipo de declaraciones o leo dirigentes de los gobiernos, de los políticos también, en definitiva, los que toman las decisiones sanitarias, este, echando como un acto reflejo esto de otra vez las máscaras, otra vez amenazas con restricciones. En realidad, lo que hay que tratar de hacer es ver cuál es la causa de esa reacción, que creo que cada vez es menos vinculada a los estragos que ocasiona un virus. Digo, en sociedades como las nuestras que tuvieron sus... O sea, somos una sociedad básicamente inmunizada, ¿no? Que no es capaz la realidad que tienen los chinos ahora o las que tienen quizás otra parte del mundo que tuvieron menos olas de contagios, etcétera. Así que, yendo a lo que nos toca, este, si puedo resumir, no sé si me escuchan o me escuchan bien. Sí, te estamos escuchando perfecto. Si puedo resumir, por suerte, el 2022 se asemeja a lo que era el 2019 y este tipo de actos reflejos no se están viendo en Uruguay hoy en día. Es como medio impredecible también lo que pueda pasar, pero nada, creo que hay una lucha que sigue por darse. Sé que Argentina es un país enorme, muy diverso. Nosotros seríamos una provincia de ustedes en cuanto a tamaño y sé que hay distintas realidades en Argentina. Ustedes son un país federal, ¿no? Distintos gobiernos con distintos encajes de la situación, grietas políticas. Y en el medio, bueno, están los más vulnerables de siempre, que son los niños. Como le quieren decir, pibe, como le decimos nosotros, gurises. Como le queramos decir a los niños, y eso ya queda cada vez más claro, el rango poblacional que más sufrió y más va a sufrir los coletazos de esto, ¿no? Este, Eso creo que cada vez hay menos dudas, nadie puede decir lo contrario. Hablando un poco del miedo que nosotros vemos en algunos cuadros, en alguna parte de la sociedad, digamos, que digo porque nosotros, más allá de lo que pasa con las autoridades, que es como vos decís, digamos, el acto de reflejo de agarrar la primera herramienta que tienen, que tienen justamente al alcance de la mano. También lo que pasa es que empieza a haber este miedo en los grupos Mm, de madres que quizás no están tan metidos dentro de nuestra microclima de personalizados, y empiezan a preocuparse. Entonces, claro, yo una de las cosas que me pasa es, hay como al principio de la pandemia es como que entró demasiada información a los cerebros y es como que después hay mucha gente que no se pudo actualizar en esta construcción de ciencia que se da todo el tiempo, digo, porque me parece que lo que entiendo, corregime, sí, pero el COVID como que la evidencia se iba actualizando, o sea, la cantidad de paper fue inmensa, entiendo, y se fue actualizando todo el tiempo. Y es como que la gente quedó,
le cuesta mucho actualizarse a eso, digamos. Entonces, como que los miedos no se van actualizando. Es como decir, bueno, por la duda lo uso, por la duda es esto, por la duda lo otro. ¿Es así mi sensación, digamos? Entiendo lo que decís. Primero que no hay una ciencia sola, hay muchas. Y también interpretaciones de lo que se encuentra, hay muchas. Tenemos todos una ciencia. Nosotros primero los que hacemos algo, intentamos hacer algo de ciencia, y sobre todo las ciencias médicas, que son una ciencia particular, digamos, ¿no? Que está mucho más expuesta a la ciencia rígida, lo que se llama ciencia rígida, al error, a la incertidumbre, etcétera. Este, Se construye a través del disenso y las discrepancias y el ensayo-error y generación de hipótesis que se van refutando o se van confirmando. O sea que la ciencia avanza a través del error, a través del tiempo, a través de equivocarse muchísimo. Y eso es lo que pasó y lo que pasa habitualmente en ciencia. El tema es que ahora, en nuestra sociedad hipermedicalizada, ¿no? O sea, nosotros tuvimos la pandemia que merecía nuestra sociedad y las reacciones que tuvo nuestra sociedad occidental, hablando de las sociedades occidentales. Una sociedad que vive hoy en día mucho más de lo que vivían nuestros bisabuelos, pero pareciera que viviéramos más enfermos de lo que vivían. ¿Por qué? Porque hay una hipermedicalización de la vida, que ya venía de mucho antes de COVID, y COVID expuso, y también o sea, todo, ahora estamos en Twitter, digo, hubiera sido otra pandemia sin Twitter, ¿no? De hecho, en mi práctica profesional, que soy pediatra, es la segunda pandemia que vivo. Hubo una pandemia, la del H1N1 en el 2009, que fue una pandemia de gripe. Recuerdo sí ver mucho más niños graves de lo que vi en esta pandemia, y sin embargo, socialmente no tuvo el impacto que tuvo esta. Más allá de las salvedades y eso, hay ingredientes de esta pandemia que hacen que esa sensación que tú tenés la tenga yo también. Porque además los médicos, también somos personas, y así como nos asustamos muchos en el 2020, todos estuvimos asustados y con mucho miedo. Bueno, de alguna manera cada uno va dejando ir la pandemia o lo peor de su pandemia, conforme a su bagaje personal, a lo que va viviendo, a lo que va sintiendo. Y por eso también el final de las pandemias no son un hecho biológico, sino es un hecho social. Las sociedades determinan que se acabó lo peor, aunque el virus siga pasando. Digo, te vas 100 años para atrás, la pandemia de la gripe mal llamada española, pero la gripe de la influenza, en realidad el mundo vivió distintas olas durante muchos años. Siguió circulando el virus de la gripe española durante décadas. Sin embargo, la pandemia no duró décadas, duró 2, 3 años y ahí se acabó. ¿Por qué? Porque las pandemias son un fenómeno social. Y son la sociedad, y eso está muy estudiado. Digan lo que digan los virólogos, digan lo que digan los infectólogos, o sea, es un fenómeno antropológico las pandemias. No solo pueden tener un inicio biológico, un virus nuevo que encuentra una población este, que no tiene inmunidad previa y que, bueno, rápidamente se esparce a través de enormes y vastas regiones geográficas, y ahí genera muchos problemas. Pero después la pandemia como fenómeno social y todas estas reacciones sociales, etcétera, van disminuyendo. Eso es lo que estamos viendo en Uruguay y creo que también en Argentina. ¿Recuerda usted lo que era Argentina en el 2020? O sea, yo salí del país hace poco, hace un par de meses nomás, no había salido durante la pandemia, y en la pandemia fui a Estados Unidos, por ejemplo, vieron todo lo que llega a Estados Unidos, y la pandemia solo se mantuvo en el avión y en el aeropuerto. Después, y después en los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos, que los obligan a usar mascarillas y bla, 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 pero en realidad la mayor parte de los lugares donde estuve en el exterior era como pasa acá en Uruguay. La pandemia de alguna manera lo pasó. ¿Y por qué? Y bueno, esta peste que nos tocó, ¿quién no tiene, a ver, quién no tuvo COVID y quién no tiene familiares directos que tuvieron COVID? Y los hechos es que no se murieron, no, la mortalidad cada vez es más baja, que es lo que más asusta, ¿no? Si uno se retrotrae 2 años y medio atrás, ¿qué era el miedo? Que nos muriéramos todos, que se murieran nuestros familiares, que nadie la parara esto y fuera como las pestes bubónicas, ¿no? De la Edad Media, que se moría la mitad de la población. Nadie lo podía saber qué iba a pasar con esto. Bueno, no pasó eso. Claro, tiene otros ingredientes que es lo que estaba hablando, ¿no? La masificación asqueante de información que hay,
la mala información, información que se refuta rápidamente. Yo siempre, algunas charlas que me invitan a dar y yo muestro un tweet de la OMS que mostraba en enero o febrero del 2020 que no estaba comprobada todavía la transmisión interhumana de SARS-CoV-2. ¿Qué es? ¿Unos burros lo de la OMS? No, simplemente que después se comprobó. Ahora uno puede descolgar eso y bueno, puede decir que eran todos unos mentirosos y pensar todas unas teorías cooperativas. No, no, a ver, COVID, quien diga que lo peor no pasó, o sea, lo peor ya pasó, o sea, ya pasó, pasó hace mucho. Tenemos vacunas y la vida hay que seguirla. Para hacer un paralelismo, pensemos un poco qué es lo que mata más uruguayos y argentinos hoy en día. Lo que mata más uruguayos y argentinos, obviamente, sumado a la pobreza, a todos los fenómenos sociales, mata mucho más los autos, los accidentes de tránsito, siniestro, como le quiera llamar. Y sin embargo, nuestras sociedades no deciden cortar el tránsito que la gente no viaje más en coche, en automóvil. ¿Por qué? Porque la sociedad asume riesgos. Y asume riesgos en base a contratos sociales. Es decir, bueno, vamos a hacer ciertas reglas, vamos a, a convivir, pues necesitamos del transporte a carbón o petróleo, lo que quieran, y necesitamos vehículos motorizados, aunque sabemos que todos los días hay muertos en tránsito, todos los días hay muertes violentas. Y sin embargo, no hay un escándalo público ante cada muerto. ¿Por qué? Porque las sociedades se acostumbraron a asumir que eso pasa. Entonces, con el tiempo y después con el conocimiento, además personal que uno va generando a través de estos 2 años y que fue generando su experiencia, y bueno, ¿quién no tuvo miedo al principio de salir a la calle, interactuar con otros, hasta que de repente se liberaron las restricciones? Ustedes vieron restricciones durísimas, bueno, cuando empezaban a tener las primeras comidas con los familiares que no venían hace mucho, cuando hacían comidas con los compañeros de trabajo, con amigos, mismo dentro de la familia. Y bueno, las restricciones se fueron levantando porque la gente vio que no se moría. Y que bueno, había una enfermedad y hay una enfermedad que va a seguir con nosotros, que se llama COVID-19, que es una enfermedad a la cual ya conocemos, sabemos mucho los médicos cómo tratarla y por eso tenemos vacunas que previenen la enfermedad grave. Y todo lo demás que uno vea como reacciones políticas, gubernamentales, de que hay que poner máscaras y que hay que hacer no sé qué, y los amagues, y bueno, es parte de lo que yo me gusta decir el teatro pandémico, ¿no? Y eso le encanta a los políticos, que es mostrar que algo hacen, ¿no? Si alguien dice, desde, hasta que tenga todas las charreteras de científicos de que las máscaras hacen una diferencia a nivel poblacional, bueno, no creo que esté diciendo la verdad, no creo que ni él se lo cree. Ni que hablar entre niños. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo de usar máscaras? ¿Cuál es el objetivo? Y ese objetivo a nivel poblacional, una cosa es un estudio que se puede hacer con una máscara en un maniquín, en una condición de laboratorio, y otra cosa es la gente utilizando máscaras, tapabocas, lo que sea, en su vida cotidiana. Nadie puede usar 24 horas del día, todos los días. Nadie lo va a usar, ni nadie. Además, no tiene ningún sentido. Seguramente, no sé cuántos hay conectados ahora. Todos tuvieron COVID. Y seguramente hay gente que se cuidó muchísimo, muchísimo. Tiene 3 dosis, 4 dosis de vacuna y usa máscara en su ámbito laboral, con su familia, y se infectó igual. Y punto. No sé si contesté algo. Estoy reflexionando con ustedes, en realidad. No, está perfecto, Seba. Un poco íbamos por ese lado, o la pregunta iba por ese lado. Y lo último que te pregunto en este sentido, y empezamos a hablar más del presente, es, o digamos, menos de reflexión y más del presente, digo, eh, ¿por qué crees que se evaluó tan poco esto, o por lo menos va, creo yo, que se evaluó tan poco esto del costo-beneficio? Digamos, esto que decía del tema de las restricciones y del tema del riesgo, y como quizás se reveló como había una sociedad que tenía una aversión al riesgo Ujú, o no sé si iba por ahí, digo. ¿Por qué crees que no se habló, bueno, no se habló en los medios de costo-beneficio? Es como que cuando se ponía una restricción, no se decía, bueno, este es el beneficio de esta restricción, si es que había, ujú. y cuál es el costo de esto, digo. Me parece que se estuvo muy poco en la opinión pública eso. Y yo creo que los años dirán o irán buscando cuáles fueron los principales determinantes de por qué los países tomaron las medidas que tomaron. Yo creo que ahí es claro que hubo un efecto contagio, ¿no? Cuando hay una crisis global y vos empezás, se contagió también
el método chino, que ahí están los chinos trancados, haciendo cosas disparatadas con respecto a los chinos, increíbles a esta altura de la pandemia, y ese modelo de ir a cero COVID, ir a prevenir, ¿no? Infección a todo costo una infección y pensar solo en un virus, primero que nunca estuvo en ningún plan de planificación de pandemias previas, ¿no? Ninguno de todos los manuales que había escrito de pandemias hablaban de hacer las restricciones que se hicieron. Y que hablar que escuelas, ¿no? Hasta los peores escenarios que se marcaban antes de COVID-19, antes del 2019, por ejemplo, con el escenario de una pandemia por influenza, las escuelas tenían que abrirse rápidamente y ser una medida muy, muy, muy extrema y muy de corto plazo, y eso no sucedió. Yo estoy vinculado, ahora hace poco estamos tratando de publicar un análisis, tratando de proponer cosas para la próxima pandemia que vamos a tener, por el mundo y el ser humano convive con gérmenes y va a seguir conviviendo con gérmenes por siempre, y se moldea la humanidad en este interjuego con los gérmenes, etcétera, y las poblaciones. Y creo que ese modelo que se impuso como victorioso, y recuerdan que no, los chinos hicieron esto y les fue bárbaro, no tenían COVID y bla, 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 primero que se trasladó a sociedades muy diferentes de la sociedad china, con otros regímenes políticos, con otros regímenes culturales, sociales, etcétera, llámese Occidente, y bueno, y en realidad, ¿quién quiso quedar por fuera? De decir a todo el mundo, quédense en su casa, no salgan más, esperemos la vacuna, y después cuando estuvieron las vacunas, seguían un poco más, y seguimos un poco más, y después las máscaras sirven, y las máscaras nos van a sacar de esto, ¿se acuerdan, no? Digo, es la historia reciente, pero no, con vacunas vamos a llegar a una inmunidad de rebaño y se va a acabar COVID. En realidad vimos que no, y estamos pudiendo vivir con COVID, con menos miedo, con otras armas médicas, sociales, etcétera. Y el tiempo va a ir determinando cuán inútiles fueron las medidas que se tomaron, cuáles fueron más inútiles que otros, cuáles sirvieron, y después el impacto para aprender, ¿no? Tratar de aprender. Este, yo la otra vez discutía, este, es muy fácil pensar en teorías conspirativas, ¿no? Decir, bueno, esto es un plan que hizo el foro de Davos y bla, 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 y no sé. Yo no lo veo tan así. Yo creo que en realidad tuvimos la pandemia que tenemos como sociedad y es una sociedad que está bastante embromada. Con COVID se morían la gente más pobre, las poblaciones más vulnerables de los países más ricos lo mismo, los nuestros también, los países pobres de Latinoamérica son los que tuvieron mayor mortalidad, son los que tuvieron y van a tener, y eso va a seguir, y bueno, y tendremos que hacer entre todos un balance. Hola. Sí, señora, que estamos escuchando ahí. Se cortó un poco, no sé si fuiste vos o nosotros, Sí, pero bueno, una llamada, perdón. no, Eh, está muy bien. Ahora se escucha, no sé en qué parte. No, no, se entrecortó un poquito, pero se escuchó toda la idea. Lo que decía lo de Eh, la sí, conspirativa, para redondear un poco, es fácil echar mano a eso, ¿no? Y decir, acá está todo armado, estuvo todo armado. Bueno, no creo que sea tan fácil armar todo esto. Y además está en el tema ¿no? Se van moldeando las cosas según van pasando, para bien y para mal. Yo qué sé. Hay países que claramente dieron la fecha atrás y dijeron, "Ta, se acabó la pandemia para nosotros", ¿no? Ahí tenés el ejemplo de los nórdicos, muy criticados, el caso de Suecia, etcétera, que tuvieron quizás decisiones discordantes con lo que era la mayoría. Y después tenés los chinos ahí que siguen en la misma, y después estamos nosotros con nuestra mezcolanza de culturas, de idiosincrasia, y bueno, este, eh, la etapa final va a pasar con los años y vamos a ver qué sociedades acertaron más con lo que tenían. Es como decía un colega, decía, uno va a la guerra con el ejército que tiene, ¿no? Y una pandemia, y bueno, la afronta con la sociedad que tiene. Este, por ejemplo, uno se asusta y se asombra de Estados Unidos. Estados Unidos es de las sociedades, no, nos llega, nos llueve información de Estados Unidos. Este, es de las sociedades menos sanas que hay, ¿no? A ver, ¿qué te mata más de COVID? Además de la edad, bueno, la obesidad, los pésimos de salud, esos determinantes ya los tenía Estados Unidos mucho antes. A nadie le puede sorprender que tenga pésimos resultados asistenciales. No sé si soy claro. Este, Hola.
No sé si Sí, un sí, sí, poco la idea es esto. se entrecortó, pero llegó la Y creo idea. que la salida la vamos a sacar, la vamos a encontrar este, a través de las sociedades que tenemos. Me resulta muy interesante esto que decís, que tenemos la pandemia que nos merecemos como sociedad. Yendo al día de hoy en particular, eh, a veces es complicado tener una discusión con respecto al barbijo. Uno ya ni siquiera la tiene, uno la deja pasar. Eh, Creo que está bueno repasar un poco los mitos del barbijo, digamos. O sea, realmente, ¿cuál es el uso eh, correcto del barbijo o en qué ayuda el barbijo hoy por hoy, digamos? Bueno, los barbijos de tela no sirven para nada, ¿no? Vamos a ser honestos. Si uno seguía por la ciencia, hay pocos estudios que hayan. Lamentablemente, la ciencia que todo el mundo idolatra ahora, y la ciencia y también los entes gubernamentales que deberían promover la investigación como respuesta a las pandemias y a cualquier crisis sanitaria, en realidad hemos fracasado porque no sabemos con certeza cuándo funcionan y cuánto funcionan y frente a qué funcionan. Ustedes, creo que lo hemos discutido alguna otra vez, hay dos grandes estudios, uno que se hizo en Dinamarca en el 2000, finales del 2020, otro en Bangladesh, pero eran unas condiciones totalmente distintas a la de ahora, no eran con poblaciones vacunadas, ni que hablar que el barbijo en las escuelas nunca fue estudiado con lo que tendría que estudiarse, con un ensayo clínico, tipo clúster, que es un tipo de estudio, digamos, donde a algunas clases se le pone barbijo y a otras no, y ahí se evalúa a ver si hay más contagios, si hay más internaciones, bla, bla, bla. Yo lo primero, Ay, qué lástima. A ver, Creo que se cayó. se cayó. Sí. Qué bueno ese concepto. Qué bueno esto de la pandemia que no merecemos, es tan cierto. Bueno, si alguien quiere decir algo en particular ahora. Ah, está, mira, ahí vuelve Sebastián. Sí, se está conectando. Ahí está conectándose. ahora me escuchan. Sí, señor. No, la pregunta que me hago y que todos debemos hacernos es, ¿para qué yo voy a usar el barbijo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Prevenir infecciones? Bien, ¿por qué voy a prevenir infecciones? Digamos, la mayor parte de nuestras poblaciones ya está, si no tuvieron la infección de forma natural, ya están todos vacunados y con una infección arriba, yo te diré el 100% seguramente a esta altura. Ya tenemos todos inmunidad. Muy bien, ¿para qué sabemos que las vacunas cada vez y más con Omicron y estas nuevas variantes, ¿no? Evaden la inmunidad, o sea, prevenir la infección por vacunas no vamos a poder, vivir en una cápsula sin tener nuestras actividades sociales no vamos a poder evitar las infecciones. Y bueno, hay momentos que vamos a tener que pensar, decir, bueno, ¿qué vamos a usar por toda la vida? Eso es una discusión social. Vamos a usar barbijo, primero vamos a estudiarlo, ¿no? En qué condiciones sirven y qué barbijo y cuándo. Y después, ¿qué queremos buscar con el barbijo? No agarrarnos más infecciones respiratorias. Porque yo ahora empecé a ver disparate ahora con la del mono, la de la viruela del mono, a decir que hay que usar, ¿no? Nueva York salió diciendo que había que usar máscaras todavía, porque también estaba la viruela del mono. Entonces, bueno, la respuesta correcta que nos da la ciencia es que no sabemos si lo previene, ¿tá? No sabemos. Entonces, si es tan importante prevenir una infección por COVID a esta altura del partido, y bueno, hay que investigarlo. Y con la cantidad de casos que hay en el mundo es fácil, es sencillo. El tema es que no hay voluntad científica, no sé por qué, y los entes gubernamentales fracasaron en eso de todos los países, comenzando de Estados Unidos, en no hacer investigación, que es lo que tienen que hacer. No estamos a 2 meses de iniciar la pandemia, pasaron 2 años y pico, ya debemos tener muchísimas investigaciones, se gastaron trillones de dólares, de lo que quieran, en intervenciones sanitarias de cualquier tipo, ni que hablar en vacunas, y no se han investigado bien las máscaras, si sirven o no. Todo el mundo asume que sirven y en realidad muchos te pueden decir, mira, el derrotero pandémico sigue igual, e incluso los países que son los países orientales, los que tienen más tradición de uso de mascarillas, incluso de mascarillas, ¿vieron las N95? No sé cómo le dicen allá.
con altísima tasa de uso, digamos. Taiwán, Singapur. Si alguno de ustedes fue alguna vez a esos lugares, todo el mundo usa y los usa bien y todo el tiempo, incluso dentro de la casa lo deben usar. Y aún así no pudieron prevenir los contagios. O sea, la medicina y la biología no es tan sencilla. Entonces, si recordamos en el 2020, nuestro miedo era el colapso sanitario por un germen que podía ocasionar mortalidad tremenda. En nuestros países, la mayoría de las poblaciones de riesgo, que son los adultos mayores y los que tienen comorbilidad, están todos vacunados, tuvieron la mayoría, todos nosotros tuvimos infección natural que protege, también, ni que hablar sumado a las vacunas. Entonces, ¿cuál es el punto final? Digamos, ¿qué se persigue? Ante cada aumento de casos de COVID vamos a reinstalar un mandato en algunos lugares de máscara. ¿Qué objetivo persigue eso? Porque además, mientras que tenemos esta, ustedes le dicen la cuarta ola de COVID, ya tuvimos cuantas de otros virus, sobre todo el último año, ¿no? Porque el primer año no circuló nada, estábamos todos dentro de casa, no había nicho para que no hubiera ningún virus circulante, pero a posteriori y hoy en día, yo trabajo en hospitales de acá de Montevideo y está lleno de otros virus. Trabajo con niños yo, pero digo, en los hospitales de adultos hay una importante epidemia de influenza que cada tanto colapsa los hospitales. Y la gente no está pidiendo que cierre todo por el influenza. Entonces, es un proceso que vamos a vivir. Miren, yo no sé cuál es la realidad de ustedes con el tema de barbijo y los niños. Yo recuerdo en marzo, cuando empezaron las clases sin obligatoriedad de barbijos, era como una recomendación. Capaz que en clases de que había 20 chiquilines, 20, 30, y capaz que había 10 que lo utilizaban, ¿no? Por miedo, los propios niños, alguna familia. Hoy en día les diré que es una rareza que lo usen. Porque contra la naturaleza humana no se puede ir, ¿me explico? Y todos queremos ver caras cuando somos niños, compañeros, y la vida es esto, asumir riesgos. este, y Sí, lo que se está viendo acá en realidad también es la recomendación del uso de tapabocas para otros virus respiratorios. O sea, sumado al COVID, es los virus respiratorios normales, los que había prepandemia. bueno, esos fueron estudiados, por ejemplo, el virus de influenza y se vio que las máscaras tampoco lo previenen. Yo no sé en qué se basa eso. Muchas veces, muchos médicos planteamos de que, bueno, vamos a usarlo por las dudas si funcione, ¿no? ¿Qué tiene de malo el barbijo, no? ¿Qué tiene de malo? No es un costo. Bueno, ninguna intervención es gratuita frente a algo que es anormal. Ninguna intervención es gratuita. Tampoco se estudió el impacto del uso de barbijo en niños. Creo que en Argentina no llegan a tan bajo, pero en los países como Estados Unidos, que llegaron a obligar, y todavía algunas regiones obligan el uso de barbijo en niños de 2 años, que ni la OMS se animó tanto. Bueno, ¿quién puede decir con firmeza que eso no tiene impacto en la vocalización de los gurises? ¿Cómo vamos a ser tan livianos en decir que no tiene impacto si nunca nadie lo hizo? En realidad, no se puede saber que no pasa nada con eso. Además, no es una intervención que duró 15 días, un mes. Ya estamos meses, ciclos enteros de una intervención que nunca se había hecho. Nunca. Entonces, si se quiere incorporar, muchos colegas dicen, bueno, vamos a usar el barbijo. Eso en Uruguay no está sucediendo. No escucho colegas, no hay como una voz de que diga que hay que usar barbijos. Por eso digo, yo hay veces, y he escuchado muchos pediatras en Argentina, colegas que son muy respetables, y yo no sé si habla un pediatra o un político. Y eso es algo muy perverso que se dio, que la gente que hace declaraciones no declara sus conflictos de interés, son militantes políticos, te hablan como pediatra, pero son militantes políticos de distintas carpas y de todas las carpas, y los conflictos de interés es algo perverso de siempre en la medicina, que pueden ser conflictos de interés financieros, no financieros, conflictos de interés académicos, reputación. A ver, ¿cuánta gente se hizo famosa por COVID? Que nadie nos saludaba ni en la esquina y ahora tienen más medio que, o sea, quieras o no quieras, todo el teatro pandémico, capaz que en gran medida hoy es totalmente injustificado,
también dio voz a gente que tiene abstinencia de cámara y de micrófono y habla por hablar, ¿no? Ahora, zapateros a tus zapatos, yo creo que hay que pedirles a las organizaciones que se dicen científicas que hagan ciencia. Y hacer ciencia es hacerla, es ir y empezar a planificar estudios, investigar, ver de las cosas que se proponen si funcionan o no. Y para eso tenemos que hacer eso. Y pedirle a los que son científicos es hacer eso. Yo estoy aburrido, la verdad, de escuchar a gente que dice que es científico y en toda la pandemia no escribió un artículo ni publicó nada. Nada. De todos estos millones de papers que hubieron de COVID, nada. Y sin embargo tienen más cámara que cualquiera que sí publica. O sea que, ojo, ojo con quien habla, y es muy difícil trasladar y hacer una receta única. Ahí está la perversidad de esta como asqueante maraña de información y desinformación que muchas veces vienen de lugares que no deberían venir. Así todo, también hay excelentes científicos que hablan en Argentina, que han hecho investigaciones muy buenas, pero no suelen ser los que aparecen más en los medios, les diré. No sé si en la realidad que ha pasado en todo el mundo eso. Además, hacer ciencia, y más con algo tan cambiante como esto, es muy difícil y lleva mucho tiempo. Nuestro grupo de trabajo, hemos publicado muchos artículos y les diré que uno de los trabajos más arduos que nos tocó, recién lo pudimos publicar hace un par de meses. Nos llevó como un año y medio llegar a tratar de caracterizar las enfermedades críticas por COVID en niños en Latinoamérica. Un año y medio. Ninguno de nosotros sabía los resultados hasta hace un pocos meses. Digo, y enseguida tratamos de comunicarlo, pero lleva tiempo, no es fácil. Y lo que faltaron fueron personas de todas las carpas que digan, miren señores, no sabemos. No sabemos si esto, la verdad, yo no escucho, no sé ustedes, pero yo no escucho gente decir, no, no sé, esto la verdad que no sé. Usted que me pregunta al barbijo si funciona, bueno, no sé si funciona. Porque en realidad yo no sé si funciona. ¿No? También la sociedad, como es la sociedad, que tiene el paradigma del Doctor House, ¿no? El médico que lo sabe todo, y en realidad Doctor House no existe. Los médicos no somos Doctor House. Los médicos somos seres humanos que tenemos mil falencias como cualquier ser humano y que estamos inmersos también en un complejo médico industrial gigante, lleno, inabarcable por momentos, con mucha diversidad por todos lados y complejidades. Y eso fue también la pandemia. Eso fue la pandemia. Lo único que puedo decir al respecto es que no hay una sola voz cantante, aunque por mucho tiempo, yo diría que todo el 2020 parecía que todos los médicos estaban de acuerdo en lo que había que hacer. Y sí hubo censura, cada vez se sabe más, censura de gente muy respetable, no estoy hablando de la gente que, digo, hubo de todo, pero hubo gente muy respetable que se autocensuró o fue censurada, estoy hablando de alto nivel en el mundo, porque había que dar una voz única, consensuada, y prácticamente infalible en el medio de un escenario tan incierto. Perdón que me extendí. No, por favor. Yendo a los virus respiratorios, bueno, parece que hay que recordar un poco a la gente que los chicos se enferman, ¿no? Y en Argentina los chicos tuvieron 2 inviernos adentro. Yo me daba cuenta el otro día porque los veía jugar, bueno, ahora estamos en otoño, pero los veía jugar tirándose hojas al lado de la escuela, cerca de la escuela, y yo decía, bueno, y había un viento impresionante. Entonces, o sea, hay que recordarle a la gente que los chicos se enferman y tienen virus respiratorios. ¿Cómo se está viviendo este tema en particular ahí? ¿Y cómo es esperar que siga con el tema de que los chicos quizás no tienen los anticuerpos que tendrían que tener, digamos? Hay teorías que hablan de que hay lo que se llama una deuda inmunológica, ¿no? Tras 2 años de tanta disrupción social, de movimiento normal, sobre todo en los niños, que hay como, al haber poca circulación de los virus, bueno, retornan con más fuerza, hablando mal y pronto. Miren, yo a los niños en Uruguay, no sé si en Argentina, nosotros les decimos mocosos, de siempre.
no seas mocoso, no sos un niño. ¿Y por qué? Bueno, pues los niños viven con infecciones respiratorias, algunos más, otros menos. Los pediatras sabemos que parte del crecimiento es enfermar, parte del crecimiento es enfermar. Y enfermarse obviamente con ciertos límites, ¿no? Pero nosotros en los primeros años de vida podemos tolerar que un niño sano pueda tener 4 o 5 infecciones respiratorias, que uno dice, son infecciones respiratorias, obviamente que no es normal que un niño termine 5 veces hospitalizado, pero no es lo corriente. Lo corriente es que sí tengan gripe, tengan resfríos fuertes, catarro, tos, y que tengan que estar en domicilio, haciendo reposo como toda la vida, y eso va a seguir sucediendo, con COVID y con no COVID. No sé cómo está en Argentina, acá lo que aflojó bastante, dos cosas muy interesantes que se hicieron y creo que fueron buena cosa, es esto que les dije de la normalización y de la no obligatoriedad de los tapabocas y también se suspendieron, por ejemplo, las cuarentenas de todos los, de las clases enteras, aquello de que había un caso de repente y iban todos para casa durante una semana y a todos los niños para que regresaran, se les pedía un test. Bueno, eso no ocurre más y eso alivianó mucho, ¿no? Hoy en día la gente, los niños, en general, estoy hablando a grosso modo, los niños que se enferman se van a su casa, avisan a la maestra, bueno, y cuando vuelven, vuelven. Normal. En mi casa, hace un par de semanas, todos enfermos. Y los que iban a escuela, uno liceo secundario y las otras primarias, estuvieron sin ir 2, 3 días, y después se reintegraron cuando estaban mejor, como toda la vida. Y algo que sirvió muchísimo es aquella locura que se vivió, ¿no? Porque fue también un exceso de hipertesteo, ¿no? Y testear y testear y testear, incluso niños y familiares que ni siquiera síntomas tenían, eso medio que se ha cortado. También públicamente empezaron a asomar otros temas. Hoy en día en Uruguay no es tema la pandemia, no es un tema principal. Hay otros temas, la violencia ciudadana, la economía, pasaron a ser lista de prioridades, las prioridades de la sociedad en encuestas que se han hecho. Entonces se va quedando para atrás COVID como tema. Y también ha ayudado que, por ejemplo, no tenemos más aquella también asqueante y arrolladora maraña de información, de esos conteos diarios de muertos, de coso, te lo repetían 18.500 veces por día, distintas gráficas, por radio, por televisión, por redes, por no sé qué, se cortó. Ahora el informe semanal, y ahora que han subido un poco los casos con estos fríos, bueno, capaz que los lunes, hoy van a dar bono, alguno dice, están subiendo un poco, pero bueno, no es un tema de la cotidianidad del uruguayo. Eso es lo que puedo decir a fin de mayo, ¿no? Vamos a ver, tampoco en los hospitales, ¿no? En los hospitales, que es donde yo me muevo, que es un lugar que obviamente van las personas más enfermas, hay otra comodidad con el trabajo, en el sentido de que estamos todos más habituados a los cuidados, incluso de los pacientes que tienen COVID. Esa es la realidad. Me parece que habrá que ir adaptando y nada. Cuando la gente se habitúa a la normalidad, después, chao, no vuelve COVID. Yo creo que ustedes van a ver que en un par de semanas, capaz que me equivoco, capaz que me equivoco horrible, va a bajar los casos y nada, va a ir las preocupaciones hacia otro lado. Ahí te interrumpo. Bueno, a ver, esto que preguntas. A nosotros, ¿por qué sale a hacer este space? Y básicamente tiene obviamente con un amago esto de que hablábamos antes de los... Bueno, empezar a recomendar, los colegios empiezan a recomendar. Nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos una resolución que se firmó en abril, que es la que libera el uso de barbijo a los chicos en la escuela. Ajá. Eh, pero es muy para nosotros perversa, digamos, porque en el mismo articulado, digamos, mejor dicho, en un artículo anterior dice que recomienda enfáticamente el uso de barbijo dentro de las escuelas. Entonces, claro, en realidad ni siquiera subieron los casos acá también se están contando de manera semanal. Ujú. Pero lo que en realidad se ve que sube es eh, la positividad. Entonces nosotros leíamos a Mauro Infantino, que
estuvo analizando muchos el tema de las curvas. Vos lo habrás visto Sí, 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 en lo ubico, Twitter. sí, sí, sí. Y bueno, y Mauro lo que hablaba es esto, digamos, los casos no podés hacer una comparación de casos, tenés que fijarte en la positividad y la positividad sí estaba subiendo y ahora justamente estaba bajando. Pero, digamos, lo que nos lleva a hacer este space básicamente es este tema de el miedo que empieza, sobre todo a gente que, de nuevo, lo que te contaba Sí, antes, no está dentro del microclima, quizás, quizás no estuvo y le tiene mucho miedo, entonces empiezan a haber conversaciones con respecto a esto. El fin de semana, en mi caso, fue claro. así. Uy, qué barbaridad, bueno, van a cortar. Es muy laxo las medidas que ahora tiene provincia. Medio que me mordía la lengua para no intervenir, claramente. Entonces pasan este tipo de cosas. Recién la veía ahí a Nati Finamor, que es pediatra, a Nati Fina, y ella, por lo menos en Twitter, lo que viene hablando bastante seguido es el tema de las guardias. Eh, y el tema de los justificativos. Los colegios, las escuelas están pidiendo muchos justificativos. Ven un chico con moco y piden justificativo, que esto y lo otro. Si Nati, vos querés pedir el micrófono luego, bienvenida. Pero digamos, esta es un poco la situación de lo que pasa acá en provincia de Buenos Aires, y esto es un poco lo que vos decías antes. Eh, Argentina es un país federal, nosotros estamos sin barbijo acá en escuelas hace, corríjanme chicas, pero creo que el 7 de abril, más o menos, y hay realidades totalmente diferentes, con la de Formosa, Misiones, Corrientes, bueno, Santa Cruz, digo, o sea, es muy diverso el Pasa panorama y ni que que hablar, lo que tiene perdón. todo esto es que es muy manipulable todo. Si yo ahora agarro a algún chico que me tocó cuidar con COVID en CTI, de los contados casos que hubo, pero hubo, y yo le saco una foto, ¿viste? Y te lo pongo en Twitter y empiezo a decir, sigo viendo niños graves, yo voy a asustar a un pueblo. Es inevitable el miedo es inevitable, y más cuando yo te expongo a esa información, y más cuando viene de un médico, ¿no? Si viene un médico y dice, se caen a pedazos los hospitales, hablando mal y pronto, que las sociedades tienen confianza en los médicos, por lo general. El asunto es que realmente todo este teatro, incluso las gráficas, yo creo que ya hace rato que tendrían que estar recluidos en un ambiente de discusión sanitario de los gobiernos a interna, y la población no tiene por qué estar en boca de jarro todo el tiempo cuánta positividad tiene, cómo viene la gráfica. ¿Saben por qué? Porque en realidad, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el objetivo que persigo esa gráfica? Digo, vos me podés mostrar, por ejemplo, en escuelas en Uruguay se dio que en enero, febrero, marzo las escuelas estaban cerradas por el verano y fueron los peores olas de contagio de toda la pandemia, en números, ¿tá? Omicron vino y fue un lleno bueno, no se llenaron los hospitales de gente grave ni se murió al revés. Fue como un reafianzar de que ya lo peor había pasado. Eso lo vivimos después, y que es lo que estamos viviendo ahora. Y ahí se torció, todo el mundo tenía gente contagiada con COVID, todos estábamos contagiados con COVID, todos nos contagiamos en algún momento, y uno no caminaba por Montevideo y veía que la gente caía muerta, ¿sí? Entonces se habituó la gente a COVID. Aunque claro, cuando te dicen tenés un hisopado en la nariz, tenés COVID, te viene un chucho, es como esperable eso, pero después, nada. A lo que voy es, yo creo que ustedes vamos a hacer toda la sociedad lo mismo, vamos a ir hacia la normalidad, o sea, hacia como le quiera llamar, vamos a convivir con COVID. Claro está que todavía las condiciones de desinformación o de avalancha de información de todos lados, ¿no? Te muestran un muerto y te lo repiten, un muerto, y te lo repiten 18 veces en el día de COVID, o una familiar, ¿no? Una madre, un hermano que perdió a su hermano, a su hijo o a su padre por COVID, y bueno, eso lo explotan los medios y es la empatía humana, ¿no? Vos ves llorar a alguien y enseguida mirás a tus hijos, empezás a mirar eso lo explotan muy bien los medios, ¿no? Todo el amarillismo y eso tiene ese sentido, digamos, y gana rating y gana bla. Este, Hoy en día, cada día es más claro que el menor de los problemas de nuestras sociedades es COVID. A mí,
veo la situación de mis hermanos, de todos ustedes, yo, más allá de que nosotros no estamos bien, pero la pobreza infantil que tiene Argentina es un disparate, o sea, da ganas de llorar. Y es un escándalo. No puede ser que, perdonen que me meta, pero no puede ser que Argentina, un país tan rico, siga hablando de COVID. Un pediatra tendría que salir y decir, los niños se están muriendo de hambre. O sea, ese es el problema de los niños en Argentina, no el COVID. ¿Me explico? Claro, no le van a llamar tanto por la televisión. Perdón que sea así de efusivo, yo no puedo creer cómo perdimos también el sentido común, ¿no? Y hay que recuperarlo, hay que recuperarlo. Aunque muchas veces, a mí me han tildado 1000 veces de que que minimizo COVID. Eso es lo que me decían algunos colegas. Me decían, vos minimizás COVID. Yo decía, ¿a vos te parece que lo minimizo cuando publiqué, no sé, como 15 artículos científicos? Me pasé estudiando, investigando COVID, niños críticos, además. Yo lo que te hablo es porque lo estudié, lo investigué, hice mi parte, digamos. Y después soy padre. Y sí creo que en la sociedad hay problemas mucho mayores que COVID. Y mis hijos y mis hijas y mis sobrinos, todos mis familiares y los niños sobre todo tienen 1000 problemas no COVID, mucho antes que COVID, para nombrar los niños. Pero en realidad va a la sociedad toda. En las villas miseria, como le dicen ustedes, los canteriles, como le decimos nosotros, COVID nunca fue un tema. ¿Está? No fue un tema. El tema estaba en Twitter, obviamente se magnificó, pero cuando vos no tenés para llevar comida a tu rancho, lo menos que te importa es usar el barbijo. Ahí hay como una desconexión entre lo público, ¿no? Bajo las pantallas de televisión y lo que sucede en la calle. Y yo creo que, obviamente, todos los condicionantes que teníamos de antes de COVID hacen que eso, ¿no? Pensar que nuestros países, con la pobreza que tenemos, y vamos a poder, ustedes piensen, el mito de quédate en casa, se creó una ilusión del que quédate en casa, la gente iba a poder quedarse en casa. ¿Quédate en casa quién? El que decía quédate en casa era la gente privilegiada que podía quedarse en su casa, que no tenía que salir a trabajar. Hay un homenaje que hay que hacerle a toda la gente que nos mantuvo cuando estuvimos en casa, algunos que pasaba a levantar la basura en casa, que llenó los supermercados de comida, los que siguieron trabajando en los servicios. Esos son los que permiten, ¿no? Como ustedes recuerdan, en Argentina seguro pasó igual, decían, salvar una vida, pedir un delivery, ¿no? Eso se decía mucho. ¿Y el delivery? ¿Quién lo trae? El delivery es un ser humano que viene, eran de las personas con mayor riesgo, en realidad, incluso de COVID. Bueno, la desconexión que hay entre un discurso elitista de parte de gente que tiene todo asegurado, que además presionó al resto de la sociedad para que hiciera el esfuerzo que a ellos tanto esfuerzo no lo tenía, y como dicen Nassim Taleb, hubo poca gente que tenía la piel en el juego. La piel, el sentido figurado de esto es, mucha gente exigió a la sociedad restricciones y aún las sigue exigiendo cuando no se iban a ver perjudicados por las consecuencias de eso que se pedía. ¿Me explico? O sea, yo puedo pedir una cuarentena estricta, lockdown, como le quiera llamar, cuando yo sé que a fin de mes yo voy a tener mi sueldo asegurado. O puedo decir, quédate en casa cuando tengo la heladera llena este, y el sueldo, bueno, asegurado y tengo luz en mi casa y tengo agua potable. Y si me enfermo me puedo aislar en un cuarto porque tengo 2, 3 piezas en la casa. Ahora, anda a decirle a una familia que viven 10 hacinados en una pieza, que tienen que salir a buscar el peso. Eso, el escándalo hoy en día es la economía. Y ustedes se piensan que alguien se va a hacer cargo después de decir, bueno, yo creo que va a haber un efecto boomerang, que todos los que dijeron que había que hacer lockdown eterno, hoy en día no lo van a decir. En realidad, bueno, o lo van a desdefender eso. En fin, perdonen que se me cruzan ahí algunas cosas que me dolieron bastante, incluso de gente que yo, no digo que idolatraba, pero que tenían en alta estima, colegas, y que realmente olvidaron, muchas veces cruzando sus sesgos personales y sus miedos, anteponiéndoles ante el bien común. Faltó gente que bregara por el bien común y creo que como sociedades
con dolor lo dice un pediatra que no tenía algo que aprendí mucho, con dolor no tenía en realidad la cabal idea de cuán poco cuidamos a los niños en realidad. Eso lo digo porque realmente olvidamos a los niños. En todo el mundo, Occidente olvidó a los niños. Y lo que hicimos con las generaciones de niños fue tremendo. Y lo vamos a pagar todos, ni que hablar ellos, pero todos en los decenios que vienen. Lo de las escuelas fue una catástrofe. No escucho que la gente hable de la catástrofe educativa. Las tasas de suicidio, la enfermedad mental que hay en las calles. Yo vi en Uruguay cómo en los hospitales se llenaba de niños con enfermedades psiquiátricas. Vi niños muertos, maltratados por sus familiares, porque también se idealizó el quédate en casa y para la mayoría de los para muchos niños de contextos críticos quizás el lugar menos seguro era en la casa. Entonces, tenemos que hacer una autocrítica real porque COVID mostró la realidad que somos, no la que decimos que somos, sino lo que somos y a quienes protegimos. Y Uruguay sigue siendo una sociedad de adultos, una sociedad de viejos, hablando mal y pronto, y que aunque sí protegió mucho más de otros países a los niños, también los olvidó. Acá los niños también fueron tratados como asesinos de abuelos. A ese nivel llegamos. Por gente además, y adolescentes, adolescentes también fueron tratados así, como asesinos de abuelos. Por mucha gente con cargos de poder acá. En fin. Perdonen la catarsis, pero creo que es parte de No, pero. entender lo que pasa, ¿eh? No, pero por Y favor. no pedirle peras Decime. al olmo. O sea, yo no espero que de alguien que toda la pandemia estuvo asustando gente, lo siga haciendo. Es esperable que suceda eso. Lo van a seguir haciendo. Tengo dos preguntas que vamos a tratar que sean cortitas, digamos, pero técnicas. Y después abro el micrófono para que quiera preguntar. Una tiene que ver, se habló mucho o se habló del PIMO, el síndrome multisistémico, puede ser. Y el otro tema es cómo es hoy la actualidad del tema de vacunas, con el tema de niños. Vacunas contra COVID, ¿no? MISC fue un síndrome eh, asociado a COVID, pero que sí puede ocasionar internación, pero en realidad lo estamos viendo cada vez menos. Seguramente hubo algo inmunológico como respuesta inmunitaria de los niños, muchos niños, pero globalmente incluso los niños que llegaban a UCINE era de buen pronóstico, ¿saben? Ahora este paper que dije, analizamos todos los niños en Latinoamérica, eran como 600 niños críticos, realmente críticos, y los niños que desarrollaban MISC, que era una enfermedad inflamatoria, que muchos virus pueden dar cosas similares, pero bueno, era bastante asociado a SARS-CoV-2, tiene buen pronóstico. Y con respecto y cada vez lo vemos menos, es una enfermedad rara en realidad, muy rara. La mayoría de los niños, más de la mitad de los niños cursaron COVID asintomático, o sea, sin ningún tipo de síntoma. Y con respecto a vacunas, yo no sé si ustedes cambiaron la plataforma de vacunas que tenían, pero las vacunas en realidad que se vacunan en Uruguay, por ejemplo, que es la plataforma de Pfizer para niños, lo que pasó en Uruguay que cuando se autorizó en niños chicos de 5 a 12, vino la ola de Omicron, entonces la mayoría de los niños no pudieron darse ni 2 dosis. Si uno pretende cortar la ola de contagios con la vacunación, no lo va a lograr porque en realidad la eficacia para prevenir contagios de esta vacuna es bastante baja, muy baja. Ni que hablar que, digo, en general es una vacuna segura. Yo realmente no. También me dijeron antivacuna en algún momento, pero yo lo que decía es que no había que pedirle más cosas a la vacuna de lo que dieron. Las vacunas son excelentes protegiendo frente a enfermedad grave a la población de riesgo, pero los niños no son población de riesgo. En mi caso, en las consultas que recibí de padres, yo siempre les manejaba lo mismo. Yo le decía, ¿a ustedes qué lo va a hacer sentir más seguro como familia? ¿Vacunarlo o no vacunarlo? Esto estoy hablando de niños sanos, ¿no? Niños con algunas enfermedades que los pueden poner en riesgo, sí la recomendaba. Pero el resto yo le decía, hagan lo que ustedes esté bien y piénsenlo y no hay apuro para salir a correr a vacunar a los niños. Me parece que está bien si lo vacunan y si optan por no vacunarlo en este momento, piénsenlo después y lo pueden vacunar después. Y lo que sucedió es que la mayoría de los niños ya se infectaron. O sea, no,
y generan inmunidad, excelente inmunidad natural. Hay muchos niños que tienen una dosis y después... La verdad que miento si digo cuánto es la tasa ahora de cobertura de vacunación en niños, pero la vacunación en sí no movió la aguja de contagios. Los niños no son el motor pandémico, nunca lo fueron. Estoy hablando de COVID-19. Ni las escuelas, las actividades infantiles. El derrotero pandémico fue independiente prácticamente. Obviamente, hay más casos comunitarios, hay más casos de niños. Pero con respecto a las vacunas, no tengo una opinión negativa de las vacunas. Vieron que en niños más chicos, más pequeños, no han aparecido vacunas. Han probado con 2, 3 dosis y en realidad no logran con el clavo en el sentido de, creo que Moderna, la plataforma de Moderna y de Pfizer, no llegan a demostrar ningún beneficio con la vacunación. El único reparo que yo pongo hasta el día de hoy es que en adolescentes, varones sanos, que no habían tenido infección constatada, y bueno, ese grupo tiene que saber la familia que tiene un poco más de riesgo de hacer miocarditis por una inflamación del corazón por la vacunación en sí, sobre todo de la segunda dosis en varones, jóvenes, adolescentes entre los 15 y los 25 años, por ahí 30, algunos más. Ahí hay una señal de riesgo bastante clara y también son un grupo, estoy hablando de adolescentes y adultos jóvenes sanos, de bajo riesgo para enfermedad grave de COVID. Y reitero, la mayoría ya fueron contagiados, así que ya tienen inmunidad. No sé si contesté ahí las preguntas, pero no hay, yo creo que la vacuna funcionaron y funcionaron bien para lo que se quería, que era evitar, si es que analizamos bien, para evitar la enfermedad grave. Y por algo está bajando en todo el mundo la mortalidad asociada a el SARS-CoV-2. En todo el mundo está bajando. Así que bueno, o ahora, 2 años después, ya después de 1 año y medio de vacunación masiva, con la mayoría de nuestra población vacunada, por lo menos con 2 dosis, y además con un gran porcentaje, quizás la mayoría, ya con infección previa, es hora de dar vuelta a la página y en todo caso focalizar las recomendaciones a los grupos más de riesgo, ¿no? Ahí tienen lo de la tercera dosis y algunos dicen la cuarta para los adultos mayores que puedan tener enfermedades, que por lo general tienen alguna enfermedad, estoy hablando de mayores de 65, 70, 75 años, pero bueno, es momento de focalizar los cuidados de COVID, dejar de adaptar recetas que deberían ir focalizadas y aplicarlas a todo el mundo así ciegamente, sin analizarlo. Me parece que ahí hay una función que todos tenemos que, sobre todo los que estamos en la comunidad médica, y ni que hablar los gobiernos, de tratar de disecar de a quién más, a quién vacunar, a quién priorizar, dónde focalizar los cuidados. Creo que ese va a ser el consenso en breve tiempo. Vamos promediando 1 hora de Space. Yo en lo personal te quería agradecer un montón que estés acá y lo repito porque no es muy complicado, ya sea por el tiempo, porque están abarrotados de trabajo los pediatras acá en Argentina, o por miedo, por lo que sea, bueno, que hablen y nada, y consultarles. Em, bueno, gente, ahí la veo a Jime que tiene ganas de preguntar seguramente. Sí, en realidad era un poco siguiendo la temática del teatro pandémico y viendo lo que se viene ahora con lo nuevo, ¿no? O sea, hoy ya empezaron a llegar algunos colegios que tuvieron que retirar a los chicos por el tema de la viruela del mono. ¿Y cuál es tu apreciación al respecto? Si vos pensás que puede llegar a suceder lo mismo con respecto al miedo a enfermarse, al contagio y demás, porque esto ya pasó hoy en un colegio acá en Buenos Aires, que tuvieron que ir a retirar a un nene porque le picaba la espalda. Yo no sé si reír o llorar, la verdad. Creo que lloro porque en cuestión de 2 semanas ya está lleno de expertos de viruela del mono. Yo no sé nada de viruela del mono, la verdad, no sé nada. Nada, hay que ver qué pasa, pero no. Es como las hepatitis asociadas algunos decían a COVID, otros no. Ahora bajó la alarma, hubieron casos en algunos sectores del mundo. Es el mundo que tenemos, ¿no? Hacer una alarma mundial por una viruela del mono, porque hubo una decena de casos acá ya, me parece que es reactivo no sé cómo es el caso, digo, pero me parece un disparate.
porque le rasca una espalda, digo, no omite el menor análisis. Por eso digo que con el tema de las escuelas no está en el colectivo, en toda la sociedad no está en realidad el daño de la ausencia escolar. No hay daño, es como que la gente piensa que no pasa nada si falta 10 días, 15 días, 20 días. Cuando yo era chico, si vos tenías más de 15 faltas no justificadas, que eran bien se perdías el año, el ciclo lectivo. Este, y ahora por una viruela del mono, no sé, parece, parece como un cuento, ¿no? Hay veces que obviamente la realidad supera la ficción. Eh, en fin, no puedo comentar eso. Me parece un exceso, ¿no? Creo que es esa la palabra, es un exceso, totalmente. Porque le rascan la espalda a un niño y un miedo, la viruela del mono. Seguramente esa familia, no sé, no me interesa el caso en particular, pero tuvo más riesgo de que el niño se muriera si fuera en un taxi andando por Buenos Aires o por Federal, por Capital Federal, en morir muerto abajo de un camión o algo en el tránsito. Seguramente corrieron más riesgo. Cuando fueron apurados a sacarlo y traerlo a casa, el tema que no estás pensando en ese riesgo, que agarras una viruela del mono, no sé, ¿me explico? No sé, no puedo reírme, yo realmente me da como para llorar y en realidad para que reflexionemos, para esa familia debe necesitar ayuda. Yo creo que hay gente que necesita mucha ayuda. Hoy lo dije más temprano, para todos, en algún momento va a cambiar la pandemia, va a acabar la pandemia para todos, ¿no? En mi caso particular, recuerdo en el 2020 estuve un par de meses, un mes, por ejemplo, yo realmente había mucha este, incertidumbre y yo tenía... ¿Hola? Sí, te estamos escuchando, Seba. Ah, perdón. Y yo tenía, como todos, miedo por mi familia, yo no sabía bien qué iba a pasar, veía todos los disparates que estaban pasando en Europa, bla, bla. Después se me fue el miedo y cuando me vacuné y cuando vi que, porque acá en Uruguay no tuvimos, el primer año no tuvimos casi casos. Para mí la pandemia terminó, me vacuné, me acuerdo que a mi señor le dije, está, se acabó, ¿eh? Para nosotros ya está, estamos bien, o sea, ya estamos del otro lado. Eso fue para mí. Y para hay otra gente que se terminó la pandemia antes que yo, y para otros después, y hay gente que todavía no lo supera. Y ahí ves a la gente con 2 tapabocas andando sola dentro de un auto por la ciudad. Yo creo que necesita ayuda, necesita alguien que hay gente que quedó mal, y es esperable que quede mal, muy asustada. Y yo creo que necesita, más que burlarse de ellos, tenemos que ayudar. Ahí se cayó, me parece. Sí, creo que lo perdimos. Em, Dígame si la gente que esté escuchando ahí, vemos si Sebastián vuelve. Si hay alguien que tenga alguna pregunta en particular, algo que se nos haya escapado, creo que apuntamos a cubrir todo lo del pasado y lo de la actualidad, digamos. Esto que... ahí vuelve. No, por No, lo que favor. decía que necesitaba ayuda de esa gente y que hay que ayudarla. Hay mucha gente que quedó muy mal y muy asustada y que la va a acompañar mucho tiempo. Creo que tenemos una crisis de salud también mental importante, y bueno, entre todos tenemos que salir, tenemos que acompañarnos. Sí, esto que hablás lo hablábamos hace 15 días en el otro space que teníamos de salud integral y bueno, sí, de hecho nosotros hablábamos con Bárbara, no me acuerdo si en space o en otra oportunidad, con esto de que la salud mental no fue esencial, o sea, ellos no pudieron atender, tuvieron que atender por Zoom mucho tiempo. Eh, y nada, y ahora, a ver, hubiesen pasado las cosas igual quizás, pero vos hubieses podido mitigar con alguna gente algunos casos que quizás podías hacerlo presencial, pero bueno, no estuvo ese concepto de esencialidad de la salud mental, ¿no? La vida humana es presencial. Necesitamos de la presencia de otros, del tacto, de escucharse frente a frente. Zoom es un asco. Zoom es un asco. A nadie le puede gustar
estar... o sea, si nosotros tuviéramos este encuentro en persona, sería mucho más disfrutable entre todos, mucho más honesto incluso entre nosotros, mirarse la cara, la relación que tiene cualquier ser humano con su par es facial, es mirarse, etcétera. Todo aquello que decía, yo creo que obviamente ¿se acuerda que en el primer año decían, bueno, ahora todo migró la educación? Yo soy docente, por ejemplo, en la universidad, y yo veo a mis alumnos y florece la relación docente-estudiante, florece en persona. En Zoom muere. Y así pasó con las escuelas. Cualquiera que haga cualquier evento humano va a ver la enorme diferencia. Es de esas cosas que cuando las perdimos con la pandemia y ahora las recuperamos, como la revalorizás mucho más, muchísimo más. Y en ese camino, por eso hay que tratar de disecar y decir, bueno, no, mucha gente decía, no, llegó para quedarse, toda la educación va a ser de porcentaje online, universidad, bla, bla, bla. Bueno, los que han investigado esto vieron que la educación virtual es muy inferior a la presencial, no hay sustituto hoy en día, los humanos, las transferencias de conocimiento, de experiencias y eso son en persona. Y creo que este aislamiento nos hizo a todos muy mal. La vida es presencial. Es como, ¿se acuerdan? Me acuerdo siempre sí, los espectáculos deportivos, ni que hablar de los festejos. Yo me acuerdo adolescentes en mi familia festejando cumpleaños por WhatsApp. Yo no podía creer, gurises de 14, 15 años, incluso después salido, cuando ya estaban habilitados ese tipo de encuentros, muchos optaban por, ¿no? Y tenías que decir, no, no, se acabó, te vas a la casa de tu amigo y amiga y festejan en persona. En fin, muchas cosas nos han sorprendido y muchas cosas tenemos que detectar qué es lo que nos hizo bien y lo que nos hizo mal. Por lo menos hacer el ejercicio y ayudar a la gente que todavía le va a costar salir de esto. Y algunas sociedades les van a salir más rápida que otras. Hay sociedades mucho más sanas que otras. Y hay sociedades en Occidente que estamos mal. Ya estábamos mal de antes de COVID. COVID nos hizo ver ciertas cosas que antes no eran tan visibles, quizás. Bueno, estamos en 1 hora y cuarto. Le pido a la gente que tenga ganas de preguntar o de comentar, si quiere o puede, lo puede hacer ahora. La vez pasada nos fuimos de Boca, nos fuimos a 2 horas de Space y realmente fue mucho y esta vez ya estamos promediando 1 hora y cuarto. Me parece que de nuevo lo decíamos recién con Jime, más o menos todas las preguntas, todas las cosas, todas las consultas que teníamos con ganas de hacerle a Sebastián, ya creo que la hemos evacuado, pero quizás hay algo que se nos está escapando. Jime. No, yo creo que ya hicimos un repaso de todos los temas. Obviamente agradecerte un montón por tu predisposición y tu tiempo y en contestar cada una de nuestras consultas, sobre todo la viruela del mono. Pero la tenía que hacer realmente, porque hoy fue algo que sinceramente cuando me pasaron el mensaje del colegio que tuvieron que ir a retirar un nene porque le picaba la espalda, me pareció un montón. Yo cuando veo esos casos Eh, así, nosotros en pediatría puede ser que recibamos consulta a las 3 de la mañana por una madre por un niño que tosió. Y uno dice, no, no me podés consultar a las 3 de la mañana, venirte al hospital porque tu hijo tosió que hace 4 días que está... Y ¿saben qué? Con el tiempo aprendés que en realidad hay que atenderla y tratar de averiguar por qué es que le preocupó tanto la tos. ¿Me explico? Entonces, esa familia, yo me trato de poner en la cabeza y hay que indagar por qué, este, frente a una rascadura de espalda, esa reacción, ¿no? Porque la mayoría de la gente no lo hace. Yo creo que es como un síntoma de algo que puede estar viviendo esa familia. Miren que piensen ustedes las familias de las escuelas donde van sus hijos, y hay familias que están muy, muy temerosas. Los niños hacen todo más fácil que los adultos, ¿no? Entonces los niños cuando empiezan a interactuar entre ellos es como que se olvidan de todo, y, se hace todo más natural. Eso es así. Y han un montón de cosas mucho mejor que nosotros y han procesado los cambios también. Mejor que nosotros en algún sentido. Pero digo,
hoy es la viruela del mono y en un mes va a ser otra. Y bueno, y un día va a venir otra pandemia. Es esperable que suceda. Y bueno, tendremos que tener suerte, esperar haber aprendido algo, ser mejores y bueno, nadie puede predecir qué va a pasar en el futuro. Tenemos dos personas que pidieron la palabra. Luis Grimaldi, ¿está por ahí? A ver. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, Luis. Quería Contanos. saber si se escuchaba bien, porque a veces uno habla y después te dicen que no se escucha y por las dudas consultaba si se escuchaba bien. Se escucha perfecto. Bueno, entré por el tema, por el título que me gustó, Información versus Miedo. Eh, eh, bueno, creo que lo que puedo decir es que estamos atravesando desde hace 2 años y medio o 2 años, no sé cuánto lleva esto ya, es lo que se llama, o el concepto que yo por lo menos manejo del trauma colectivo, ¿no? El trauma colectivo genera incertidumbre ante lo desconocido y es obvio que se cuestione todo esto. La mayoría de las veces me cuesta opinar porque me tengo que desentramar de todo lo que tiene que ver con la política, porque si me quedo en el tema político, es una nube de discusiones que no llegan a nada, son estériles. Nadie estaba preparado para esto y bueno, cada uno fue reaccionando y después se evaluará esa parte en la conciencia individual de cada uno a la hora de votar y eso lo dejo ahí porque no quiero entrar justamente en grietas políticas. Sí quiero tratar de trascender eso e ir a algo más grande. En lo que a mí respecta, la información es poder y la información desarticula el miedo de alguna manera. Con respecto acá hay docentes y hay pediatras, mi pregunta sería para algún docente, para algún pediatra, dentro de rescatar lo bueno y lo malo, tomarlo también porque es información de todo lo que nos pasó, el tema de la educación, ¿no? Que para mí es el gran dilema, o sea, para mí el ministro más importante es el de educación, sin lugar a dudas, más que el de economía, más que es el que yo pongo todas las fichas, siempre, ¿no? En cualquier gobierno. Entonces, en el área educativa, la pregunta concreta es la siguiente. Eh, Hay cuestiones que vinieron para quedarse que tienen que ver con la virtualidad, que pueden ser positivas, como por ejemplo, como algún chico hacer una carrera, estaba hablando ya capaz que de algo terciario o universitario, que tal vez no lo obligue a moverse como ocurría en mi juventud, que tenía que moverme o emigrar para poder estudiar una carrera. Si eso está teniéndose en cuenta dentro de lo que es el área educativa, y tal vez algunas presenciales cada tanto, eh, y si hay conceptos que tengan que ver con la educación que ya no están siendo bastante arcaicos, ¿no? Que tienen que ver con que la información ya está casi todo en la nube y mucha información que no sirve tal vez para futuros chicos o futuros profesionales, por así decirlo, se está pensando en esto, de las cuestiones que tienen que ver más con conectar con el deseo interno de ese chico, si se está pensando esto en el campo educativo. Eso es lo que me interesa y me mueve muchísimo porque también me preocupa mucho la desigualdad social en el tema educativo. Bueno, el que pueda ayudarme a responder, gracias. Eh, bueno, la verdad que el space de hoy estaba más dedicado al tema de la información del miedo. Era sugerente el título en relación a lo que había sido la pandemia, a lo que era la pandemia. Pero está muy bien la pregunta para tratarla en algún otro momento. No sé si, Sebastián, vos tenés alguna opinión que quieras opinar de esto o si la dejás pasar, si hay alguien que tiene ganas de decir algo en particular sobre esto. No, Digo, la dejo no era el pasar, tema, no era la el dejo tema del pasar un momento, digo. poco. Creo que es un ámbito que se va a tener que investigar mucho, ¿no? Ya hay investigaciones en Holanda, recuerdo un par de estudios que trataron de analizar, en Holanda estoy hablando, país rico, durante los lockdowns en Países Bajos, y cuál fue el comparativo con los años previos, y en realidad vieron que la
la adquisición de destrezas, y eso fue mucho peor. Obviamente hay cosas de la virtualidad que ya estaban y que van a seguir, pero cada sistema, y obviamente esa palabrita de lo que es la equidad, en Latinoamérica es complicado, porque para vos tener virtualidad tenés que tener conexión a internet, una computadora o algún dispositivo y espacio. Digo, es de las cosas, no es mi área de trabajo, lo pedagógico, va a ser obviamente motivo de discusión los siguientes años, a toda escala, primaria, secundaria, educación inicial, primaria, secundaria, terciaria, etcétera. Pero bueno, en la universidad donde yo trabajo, que es la pública de acá de Uruguay, prácticamente se regresó a toda, a nivel terciario estoy hablando, a toda la presencialidad, digamos, y se está evaluando en realidad. Y no hay buenas señales, digamos, de que haya servido, por lo menos para el grueso de la educación, ¿no? Y de la transmisión de conocimiento. Pero obviamente es como para abordarlo de acá a los años venideros. Miss Cari había pedido también la palabra para hacer alguna pregunta y bueno, ya estamos redondeando. Cortito, ¿cómo están? Soy Miss Cari, soy profesora de inglés. Luis, podríamos estar horas hablando y discutiendo del cambio cultural que tenemos que tener para alcanzar un cambio educativo. Y mientras que no se involucra a los docentes que realmente están involucrados, que realmente tienen esa vocación o tenemos esa vocación de cambiar la educación no va a ir a ningún lado, más que nada en la Argentina. No me gusta usar la palabra grieta, pero la voy a usar. La palabra grieta, la grieta, perdón, entre lo estatal y lo privado es cada vez más ancha. Es increíble cómo los medios, esta información, este miedo del que hablaba Sebastián, ha picado adentro de la educación. Teniendo compañeros que todavía temen estar en un aula con un montón de chicos, teniendo chicos que todavía temen estar en un aula con un montón de compañeros, sin ningún tipo de reforma educativa. Podríamos estar horas hablando de educación y me parece que estaría bueno hacer un espacio de eso. Simplemente agradecerles esto, llegué un poquito tarde, pero Sebastián, un gusto gigante escucharte. Lo mismo digo y gracias, porque sé que no era el espíritu del Space, pero me gustó que pudieran responder esa pregunta, que es una inquietud para mí, y si lo pueden armar en algún momento, para mí es fundamental el tema educativo. Bueno, este es el cuarto space que estamos teniendo en Provincia de Buenos Aires, siempre hablando. El próximo space, paso el chivo, ya creo que lo venimos, estamos tratando de tenerlo para dentro de 15, siempre lo estamos haciendo cada 15 días, porque no nos da el cuero para hacerlo más seguido. Y probablemente sea consejeros escolares, es un tema muy técnico de Provincia de Buenos Aires, y básicamente los consejeros escolares tienen que ver con la infraestructura de las escuelas de gestión estatal, digamos. Pero bueno, paso el chivo, que ese sería el próximo space, y tenemos muchas ganas de hacer un space de datos, ¿sí? De datos de educación, porque es una de las carencias que vemos del sistema desde que entramos en nosotros como padres en la discusión allá por octubre de 2020. Así que para los que, nada, para los que quieran seguir en contacto, digamos, con este espacio justamente, lo aclaramos. Creo que no hay mucho más por decir. Jime, Sol, abran sus micrófonos, por favor, no me dejen solo. No, creo que ya cubrimos todo el temario que habíamos planificado y si no hay más consultas, nada, agradecerle a Sebastián por su tiempo nuevamente. El placer fue mío, realmente lo felicito. Sigan adelante. La pandemia ya terminó,
el teatro pandémico todavía no. Les mando un abrazo del otro lado del charco. A la orden en lo que precisen. Muchas gracias, Sebastián. Te agradecemos un montón la disponibilidad, las ganas de estar acá 1 hora y media, que no es fácil. Un montón. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Muchas gracias para todos. Nos vemos dentro de 15 días, cuando tengamos la confirmación de la gente, del tema casi casi que lo tenemos, pero digamos, de la gente que va a intervenir, comunicaremos. Y nada, y la idea de entender un poco más del rol de los consejeros escolares, que son los responsables de que las escuelas a veces acá en provincia no abran o no tengan la calefacción. Bueno, hemos tenido bastante con este tema en particular durante 2021. Así que, bueno, le mando un abrazo y nos vemos dentro de 15 días. Buenas noches a todos. Muchas gracias.